¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La Vega estuvo ayer de fiesta. Fiesta y mañana gallo, como dice un amigo de nosotros. Ayer se entregaron o fueron entregados por el presidente de la República en La Vega, nada más y nada menos que su hospital, el Luis Morillo King, un hospital bastante conocido, puesto que es un hospital de larga data, un hospital viejo, que se ha puesto nuevecito, fue reconstruido ese hospital, y además de eso reequipado, con lo último de la tecnología actual en términos de medicina. El Luis Morillo King es un sueño que mucha gente de ahí, de La Vega, y de las comunidades vecinas a La Vega, un sueño, repito, que ven realizado. Una inversión de más de 280 millones de pesos. Que hay que ver aquello, hay que ver ese hospital. Podemos compartir y ya podemos ver algunas de las imágenes de ese novísimo hospital, de los 20 que se van a entregar en estos próximos días. Dentro de febrero y marzo, en estos días, estará el presidente. Vean ustedes las instalaciones del nuevo Luis Morillo King, para que vean, entiendan de qué estamos hablando. Los que están en la radio pues no lo pueden ver, pero que vayan, que se den su viajecito al Luis Morillo King, a La Vega, turismo interno. Y no lo digo para que vean solamente el hospital Luis Morillo King de La Vega, hablo de turismo sinceramente, es decir, de paso, lléguese al Museo del Carnaval Vegano, para que entienda por qué les digo que vaya a hacer turismo a La Vega, turismo interno. Porque también en el día de ayer, este jueves 1 de febrero, se entregó en La Vega, el presidente Danilo Medina entregó el Museo del Carnaval Vegano. En un buen momento, porque precisamente estamos en la época del carnaval. Ya se está en los preparativos del carnaval, de los carnavales regionales y de el carnaval nacional también aquí en la capital. Pero todo el mundo conoce a La Vega por su carnaval. Sin embargo, los que somos mayorcitos lo conocemos también. Conocemos a La Vega por ese hospital Luis Morillo King, que en su momento fue una estructura importante del servicio público de salud y que con el tiempo, desde luego, fue entrando en obsolescencia, como todo envejece, todo pasa de moda, todo se deteriora, porque el tiempo no tiene compasión de nadie, ni de nada. El tiempo no tiene que ver con nada, ni con nadie, él pasa. Y si no se hacen las inversiones, y si no se les da a las instalaciones el mantenimiento que requieren, pues todo se deteriora, absolutamente todo. Y el hospital Luis Morillo King de La Vega, que cuando fue hecho, fue concebido para darle servicio a 20.000 o a 30.000 habitantes, hoy es demandado por más de 200.000, entenderá que ese hospital estaba desbordado. Ese hospital estaba desbordado porque la población a la que está dirigido, a la que debe atender, a la que debe prestar servicio, se había multiplicado por 4 o por 5. Lo que ha hecho el presidente, por lo tanto, es restituir a los veganos un hospital nuevo, un hospital moderno, además modernísimo,
Mire usted ahí la sala de resonancia, el aparato de resonancia magnética, que no es cualquier hospital, no es cualquier clínica que tiene aquí un aparato de esta naturaleza. Eso era un servicio que solamente se les daba aquí a los ricos. El que quería toparse con un servicio de esa naturaleza tenía que irse a la clínica privada y pagar todo el dinero del mundo y un poco más. Pagar todo el dinero del mundo y un poco más. Tenemos algunos videos que han sido servidos por la Dirección de Comunicación, la DICOM, que a mí me gustaría compartir sobre este hospital Luis Morillo King. Ese joven da un testimonio y dice: estoy vivo por Danilo, que es interesante. Me gustaría que compartamos ese video y que también compartamos el otro video en donde se presenta toda la parafernalia moderna, porque eso es lo que quiere decir la palabra parafernalia, que mucha gente cree que es otra cosa. Como es una palabra larga y complicada, la gente cree que eso es, mucha gente cree que eso se refiere a cosas malas. No, la parafernalia es el conjunto de instrumentos, el conjunto incluyendo las máquinas que sirven para llevar a cabo cualquier tipo de operación, cualquier tipo de trabajo, toda la instrumental, todo el instrumental que se necesita, todo eso es lo que se llama la parafernalia. Entonces, y precisamente es una palabra que viene del lenguaje o del argot de los médicos, para que usted entienda, aunque se la adueñaron estos abogados y la están utilizando también, y ya nos hemos hecho dueños de ella todos, pero esa palabra viene de ahí, del argot de los médicos, de la jerga de los médicos. Compartamos estas imágenes y estos testimonios sobre el hospital Luis Morillo King, el nuevo hospital Luis Morillo King, que ha entregado ayer, este jueves 1 de febrero, el presidente de la República a los veganos. Adelante, señor director, vamos a disfrutar de estas imágenes. El presidente Danilo Medina entregó el nuevo hospital Dr. Luis Morillo King en La Vega, una moderna y equipada estructura para ofrecer servicios de salud dignos a la población. El centro asistencial beneficiará con servicios de salud de calidad a los 202.864 residentes en los barrios aledaños al centro, como Villarrosa, Villalora, La Arboleda, San Jerónimo, Urbanización Las Carolinas y otros. El centro de salud consta de las siguientes áreas: bloque quirúrgico, maternidad, internamiento de alto riesgo con 6 camas, edificio de consultorios, unidad de fisiatría, unidad de TB, hospitalización y unidad de VIH. También tiene emergencia, vacuna, unidad de cuidados intensivos y laboratorio, área, cocina, comedor, lavandería, caseta de desechos, sistema medicinales, climatización general y almacenes de medicamentos. La sala de emergencias del hospital entregado por el mandatario está dotada, además, de riesgo y seguro médico, sala de espera, 2 consultorios y nebulización. El centro asistencial posee sala de observación con 17 camas, trauma shock, laboratorio de emergencia, depósito de medicamentos y enfermería. Asimismo, cuenta con una moderna estructura y equipos de última generación que benefician con servicios gratuitos a miles de personas, así como una sala de internamiento con 6 camas para pacientes de alto riesgo. En el edificio de consultorios hay una unidad de fisiatría, de tuberculosis y de VIH-Sida. El área de hospitalización posee 47 camas para adultos y 18 para infantes. La obra tiene una inversión de 280.439.238 pesos. Yo nunca había caído interno, pero esto está increíble todo. Teníamos un hospital que está hecho de hace 50 años, el cual tenía pabellones como salas de internamiento. Vamos con una clínica 20 veces. Buena clínica, y aquí porque estamos sanos ya, gracias a Dios.
es más cómoda porque tenemos pacientes que están en habitaciones de 2 camas y habitaciones de 1 cama. O sea, es más comodidad, más privacidad, que es algo, un derecho que le asiste a los usuarios. Tenemos una cartera de servicios completa en todo lo que es el hospital. Danilo, que hizo algo increíble con este hospital, porque si no había estado así, yo creo que yo había estado muerto. Ahí está el novísimo Hospital Luis Morillo King de La Vega. Habrá que ir a visitarlo, pero ir sano. Es mejor ir a los hospitales que ir sano, que así uno puede aquilatar toda la modernidad. Óigalo usted, ahí ese es un hospital de hace 50 años, yo diría que de más de 5 décadas tiene ese Hospital Luis Morillo King, que ha sido reconstruido, no es remozado, ni reparado, ni cosa que lo parezca, es reconstruido, es un hospital nuevo, absolutamente nuevo, con lo cual estamos hablando de restituir los derechos de la gente. El derecho a la salud. Aquí hay clínicas privadas que tomaría ella tener esa estructura y tener toda esa tecnología que tiene ese hospital. Muchas clínicas privadas quisieran ser ahora mismo como el Hospital Luis Morillo King de La Vega y como otros que ya han sido entregados, para que sepamos de qué estamos hablando. Se está poniendo a la salud pública, al servicio público de salud, a la altura de lo mejor para que nadie se sienta venido a menos. Los dominicanos teníamos problemas y las dominicanas, ¿no? Todos queríamos coger para el servicio de las clínicas privadas, porque desde luego nuestros hospitales eran un gallinero. En eso se habían convertido, en espacios donde la gente no quería verse realmente. Y todo el mundo se creó el mito ahora de que a donde tiene que ir es al servicio de clínicas privadas, que sale por un ojo y parte del otro. Sin embargo, los hospitales públicos son hoy algo totalmente diferente a lo que fueron hace 4 o 5 décadas, hace 3, 2 décadas o 2 décadas incluso, hace 1 década, para que entendamos de qué estamos hablando. El servicio público de salud es una revolución la que está experimentando en los últimos años, en los últimos 5 años, sobre todo en este lustro que tiene gobernando el presidente Danilo Medina, que se ha preocupado realmente por llevar salud, la mejor salud al pueblo dominicano, que se la merece porque además paga los impuestos y tiene el derecho que establece la Constitución a todo ser humano de recibir servicios de salud a tiempo, adecuado y de calidad. A tiempo, adecuado, de calidad, a buen precio además, o a casi ningún precio, porque los hospitales públicos trabajan prácticamente de gratis, como debe ser. Bienvenido, Sergio Pérez Amaro. Muy buenos días, amigos de Ojalá. Mientras observamos una inversión de más de 280 millones de pesos para concretizar el derecho a la salud y seguir avanzando en ese derecho universal que tenemos los dominicanos, vemos también, por otro lado, como otro proceso igual de revolucionario como el derecho a la salud y a la universalización de la cobertura del servicio de salud, nos encontramos también, por otro lado, como la revolución educativa que se está llevando a cabo en República Dominicana dio ayer un extraordinario paso. Y nos referimos al proceso que se inició con la resolución 24/2017 del Consejo Nacional de Educación. Esa resolución impulsaba y establecía el mecanismo de competencias y destrezas para optar por la posición de director regional y director distrital. En el día de ayer, al culminarse el plazo, el vocero de la institución del Ministerio de Educación, el señor Miguel Medina, informaba que se habían inscrito más de 1.300 maestros
para postular por este proceso. Entonces yo quiero que nos detengamos a analizar estos números. Estamos hablando de que se inscribieron 387 docentes para optar por la posición de director regional y alrededor de 982 maestros para optar por la posición de director distrital. Lo que da a entender que para los 140 cargos disponibles están postulando aproximadamente 10 maestros por cargo. ¿Qué es lo interesante de esta propuesta? Que se va a evaluar conforme a esa ordenanza 24/2017 el grado de capacitación que tengan los maestros. Van a optar las personas que tengan una licenciatura en educación o un estudio afín. Se le va a dar preferencia a quienes tengan posgrados o otros estudios, a quienes hayan pasado con éxito y con buena calificación la evaluación de desempeño, que es otro éxito que ha tenido la revolución educativa al fortalecer esa medición, esa evaluación que se hace del docente. Sin embargo, mientras se impulsa esa revolución educativa, mientras se anuncia que hay más de 1.300 maestros compitiendo en base al mérito, nos encontramos que la Asociación Dominicana de Profesores anuncia que ha solicitado una medida cautelar en contra de la ordenanza 24/2017. ¿Qué significa eso? Que la Asociación Dominicana de Profesores ha decidido acudir ante el Tribunal Superior Administrativo y plantearle al Tribunal Superior Administrativo una medida de emergencia que impida que se siga desarrollando este proceso, que lo que hace es fortalecer la educación. O sea, aquí hay dos caminos. Por un lado, el fortalecimiento del mérito que se está impulsando desde el Ministerio de Educación, y por el otro lado, el intento de impedir que se escojan en base al mérito, alegando una violación a la ley, pero una violación a la ley que no es tal, porque la ley lo que manda es a que se tomen en cuenta destrezas y competencias. Sin embargo, en un interés de boicotear eso, se quiere acudir a la justicia. Entendemos que esa acción no va a tener méritos, porque la justicia, lejos de troncar, de frenar este tipo de procesos, lo que tiene es el deber de impulsarlos. O sea, estamos hablando de que eso estaba consagrado en la ley y que cualquier ciudadano podía haber impulsado una acción de amparo de cumplimiento. Sin embargo, es el propio Ministerio de Educación, como parte de esta visión de modernizar nuestro sistema educativo, de hacerlo cónsono con estos tiempos, que de manera voluntaria decide aplicar la ley y eliminar esa discrecionalidad que existía en la escogencia de los directores regionales y distritales. Por otro lado, también queremos señalar cómo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como habíamos señalado hace unos días, el gremio que agrupa a los profesores había llamado a la paralización de la docencia. ¿Qué significa eso? Que un semestre que apenas iniciaba iba a ser torpedeado por la no docencia de parte de los profesores, por no impartir clases de parte de los profesores. Pero ha podido más el espíritu y el convencimiento que tienen los profesores, porque esa huelga se ha ido diluyendo y prácticamente esa huelga que se había intentado hacer desde FAPRO-UAS ya no existe y ya los profesores se están integrando masivamente a las clases. Nosotros creemos que estas dos noticias en el ámbito de la educación, tanto la escogencia de los directores regionales como que se haya caído esta huelga insensata que se llevaba en la UAS perjudicando la docencia, son dos logros que van a repercutir en la educación dominicana. Otro hecho que queríamos señalar es República Digital sigue produciendo avances. Se está trabajando en lo que se llama la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Es enseñar a las personas a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.
En ese sentido, la Comisión Presidencial de República Digital se reunió con el presidente y le presentó un conjunto de proyectos para seguir haciendo una realidad lo que fue una propuesta de campaña, y ello hizo un programa de gobierno. En ese sentido, profesor, yo creo que lo que se está haciendo sigue impulsando la concretización de derechos, no que se queden en el aire las cosas, sino derechos concretos y en el área de la educación, tanto a nivel primario y secundario, tanto a nivel superior, como en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Así se hace patria, así se comienzan a eliminar las grandes desigualdades que ha tenido el Estado Dominicano históricamente y que ha dejado marginado a una gran parte de la población. Así es, así es. Mire, entre los temas de mucha gente hay un tema que es recurrente, que es permanente en algunos sectores de la sociedad. El tema haitiano, que interesa mucho aquí a muchos sectores, que esa es su agenda. La Dirección de Migración les ha puesto en sus manos a todos esos sectores un informe bastante interesante sobre lo que ha sido en los últimos días el comportamiento de la Dirección de Migración y de las autoridades de migración del país en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra frontera. Más de 20.000, particularmente haitianos, extranjeros en sentido general, pero desde luego todos sabemos que el grueso de esos 20 y tantos mil son haitianos, que han sido repatriados en el último mes prácticamente del 2018. Desde luego, cuando uno ve una cifra tan alta, uno puede imaginarse cuál es la magnitud del tránsito y del tráfico. Y es cierto que es un fenómeno, es todo un fenómeno, y lo será por sabe Dios cuánto tiempo. Mientras Haití sea el país miserioso que es, un país condenado a la miseria por una élite gobernante que concentra toda su riqueza, mientras las grandes mayorías viven en una pobreza indignante realmente, mientras haya esa situación ahí, mientras se maneje la comunidad internacional como ha manejado, encabezada por Estados Unidos incluso, la última gran intervención militar que se llevó a cabo ahí, la encabezó Estados Unidos y todos sabemos cuál fue el resultado. Ahora se retiró la MINUSTAH de ahí y veremos cómo las cosas evolucionan para el hermano pueblo haitiano. Pero la verdad es que la emigración será una constante ahí. Hoy emigran para acá, el grueso de la migración es hacia República Dominicana, desde luego con el ojo puesto más allá, porque la gente que emigra hacia aquí, lo que tiene es el ojo puesto en Estados Unidos o en Puerto Rico o en cualquier otro sitio. Van a dar a Chile, a Brasil, a Sudamérica, a donde sea, van a dar. Y mientras esa situación de miseria, de falta de oportunidades, de todo tipo, de salud, de educación en Haití, pues nosotros vamos a tener ese problema. Pero la verdad debe ser dicha, y es que nuestro país se ha dado una legislación, por fin, que no la había aquí, no la había, o la había, pero no se ponía en práctica, no se respetaba. Y desde luego la creación del Plan Nacional de Regularización en el año 2013, la creación de ese Plan Nacional de Regularización permitió regularizar la inmigración extranjera en la República Dominicana, no solo la haitiana, sino también la de
todos los extranjeros que estaban aquí en condición de ilegalidad, europeos, que lo sabía, asiáticos, que lo sabía, y latinoamericanos de diferentes partes también. Es decir, hubo un plan nacional de regularización que permitió al Estado Dominicano saber cuál es la población extranjera en la República Dominicana y que les dio la oportunidad a más de 250,000 haitianos que vivían prácticamente en el país en condiciones de ilegales, les dio la oportunidad de regularizar su estatus. Y desde luego, en este mismo momento, por cierto, se está en el proceso, la tercera fase sería de ese Plan Nacional de Regularización, de proceso de actualización de la documentación de esta inmigración extranjera en la República Dominicana, particularmente de la haitiana, que es la abrumadoramente mayoritaria. En los días, ayer creo que fue, o antier, la Dirección de Migración daba cuenta, las autoridades de migración, el CESFRON, etcétera, es decir, el servicio fronterizo de control de la emigración, informaba que más de 20,000 haitianos, solamente haitianos, habían sido deportados en los últimos días de la República, habían sido deportados de aquí, de la República Dominicana, en los últimos 1 o 2 meses. Lo que quiere decir que, contrario a lo que viven propalando algunos sectores que tienen, desde luego, bocinas en los medios de comunicación, que viven vociferando, valga la redundancia precisamente, viven vociferando, repito, en contra de las medidas que se han tomado para regularizar la presencia extranjera y específicamente la haitiana en el país. Esa gente tiene ahí un mentiz y tiene ahí información para que entienda que, como yo he dicho aquí más de una vez, las fronteras dominicanas están bien cuidadas. Están bien cuidadas. Las fronteras en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo, las fronteras son espacios delicados, son espacios de transgresión, son espacios de contacto de las poblaciones, son espacios del contrabando, son espacios de todo, pero nosotros hemos modernizado los procesos en nuestra frontera. El problema nuestro es que estamos lidiando con un Estado que, como el Estado haitiano, es todavía un Estado en ciernes, un Estado que todavía tiene mucha informalidad y un país que, con la miseria que tiene, óigame, es caldo de cultivo para todo. Caldo de cultivo para cualquier cosa, para el soborno, para el tráfico, para todo. Porque donde hay miseria, donde hay pobreza, todo es posible. Ese es el peor mal que puede tener una sociedad, y por eso nosotros estamos aquí embarcados en una lucha contra la pobreza, una lucha frontal para acabar también con la miseria de este lado, aquí en la República Dominicana. Porque por más que usted quiera, ahí es donde se aposenta todo lo malo de cualquier sociedad. Nosotros estamos en una lucha frontal contra la miseria, para que entendamos. Más de 20,000 inmigrantes ilegales fueron repatriados por las autoridades dominicanas en el último mes o en los últimos 2 meses. Más de 20,000, para que usted entienda que sí, que se está haciendo lo que hay que hacer y que no tienen razón, no tienen ninguna razón estos señorones que andan por ahí vociferando y viendo la catástrofe donde quiera que la ven, porque desde luego ese es su papel.
ahí es que ellos medran, ahí es que ellos crecen, ahí es que ellos hacen su negocio, poniendo a la gente en estado de indisposición, de animadversión contra el extranjero, poniendo a la gente en ascuas, poniendo a la gente en estado de nervio y de violencia incluso, porque ese es el propósito, ese no es otro el propósito de esa confusión que quieren sembrar algunos sectores aquí en la República Dominicana y que tienen además no solo como su modus operandi, sino como su modo vivendi, su modo de vida es ese, su modo de vida es ese, el estar soliviantando a la gente, confundiendo y desde luego tratando de echar por el suelo todo lo que quiere, todo lo que se está haciendo en el país para que salgamos por fin del atraso en el que hemos vivido por tantas y tantas y tantas décadas. Ahí tienen la Dirección de Migración, el CESFRON y las autoridades de migración les dieron la respuesta que había que darle a toda esta gente y se la están dando todos los días. Que vayan para que reciban las cifras y para que vean además que se está trabajando sin violar los derechos de la población extranjera, sin violar los derechos de la población inmigrante en la República Dominicana. No se violan, porque también los inmigrantes tienen derechos. Si usted no lo sabía, la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales que trabajan con la inmigración sí lo saben bien, porque ellos están para velar por los derechos de los inmigrantes, que no se los reconozcan en otros países, que no se los reconozcan algunos gobiernos, eso es otra cosa, y eso es un problema de otra gente, pero los inmigrantes aquí en Europa, en Estados Unidos y en el mundo entero tienen derecho. Además, decían los griegos que a los inmigrantes los cuida Zeus. Ellos decían a los caminantes y a los extranjeros, decían los griegos, los cuida y los venga. Además, Zeus toma venganza contra todo el que atente contra los inmigrantes. Decían los griegos. O sea que desde los tiempos de los griegos, hace 5.000 años, 4.000, 5.000, 6.000 años, se reconocía los derechos de los inmigrantes, para que lo sepamos. Sí, ciertamente, el llamado derecho de gentes era el derecho que se le aplicaba a los extranjeros. Ese derecho de gentes terminó dando lugar a lo que se conoce como el derecho internacional. En ese sentido, yo quería destacar, y usted lo hizo bastante bien, que las políticas migratorias que está tomando el gobierno dominicano están respetando los derechos humanos. Dentro del derecho internacional está el derecho internacional de los derechos humanos y la República Dominicana, conforme a su constitución, es un estado cooperativo abierto a la comunidad internacional en la medida que no choque con sus valores constitucionales. Y uno de sus valores constitucionales es precisamente el respeto irrestricto a los derechos humanos. En el caso de la República Dominicana, la situación es muy delicada. Yo conozco Haití, yo estuve en la hermana República de Haití en el año 1998 y 1999, básicamente 2 o 3 meses, porque mi familia tenía y hacía negocios con la hermana República de Haití, y tuve la oportunidad de conocer un país de gente muy noble, pero con grandes desigualdades, con una deuda social enorme, con una oligarquía haitiana que siente desprecio por sus hermanos. Yo recuerdo haber visto todavía las tropas que habían intervenido en 1994, ese hermano país, y ver cómo era un país que no tenía fuerzas armadas, cómo era un país donde las instituciones eran endebles completamente, donde no había una educación ciudadana, donde no había una preocupación de quienes estaban todavía ahí ocupando ese territorio de propiciar un cambio.
Había un gobierno, pero ese gobierno no tenía el control absoluto porque habían tropas extranjeras. Recuerden que el cólera, que nunca estuvo en la isla de Santo Domingo, fue traído precisamente por esa misión de las Naciones Unidas que estaba en Haití, sin que se haya dado una indemnización a lo que pasó por haber traído el cólera. Hay que ver hasta qué punto hay una responsabilidad civil internacional de parte de ese organismo de las Naciones Unidas que no tomó los controles necesarios y que permitió que llegara el cólera no solamente a Haití, sino a República Dominicana. Lo que pasa es que gracias a Dios fue contenido a tiempo. En el caso del presidente Danilo Medina, él impulsó un valiente programa de regularización en momentos en que sectores nacionales utilizaban ese tema como chivo expiatorio para obviar las grandes dificultades sociales. En ese sentido se reconocieron los derechos de quienes habían nacido en República Dominicana y tenían toda una vida en República Dominicana, tratando siempre de respetar la Constitución de la República y los tratados internacionales. En ese equilibrio se cumplió el plan de regularización y se ha venido estableciendo una política migratoria que busca el respeto de los derechos humanos y la soberanía de la República Dominicana. Yo creo que el mérito ha sido grande porque es un tema muy delicado y hay quienes desde los grandes medios de comunicación hacen una construcción mediática de la realidad para tal vez azuzar esos sentimientos que tenemos nosotros como seres humanos más primitivos y apelar al origen nacional, al origen étnico y crear una falsa disyuntiva, una falsa realidad. En esa creación que se hace mediática de la realidad, a veces hasta se neutralizan valores fundamentales, porque se llama a veces al linchamiento, a veces se llama al desprecio de los ciudadanos y de los hermanos haitianos, cuando lo que se debe de llamar es a que se sigan tomando medidas como las que se están haciendo, en donde se hagan las deportaciones respetando los derechos humanos, respetando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y respetando nuestra Constitución y nuestra soberanía. Venir y establecer un discurso de odio es muy fácil. Lo difícil es establecer políticas claras que permitan consolidar la soberanía. Eso es lo difícil, tomar políticas concretas que eliminen o que restrinjan esa situación que nosotros tenemos. Y es que, profesor, a la gente a veces se les olvida que Haití sufrió una catástrofe de 1 millón de muertos el otro día. O sea, el estado que está en una sola isla, enero de 2010. Sí, el estado que comparte esta isla con nosotros sufrió una catástrofe donde se cayó el Palacio Presidencial. No hay que decir más. El Palacio de la Presidencia se cayó. Así, ese país tuvo aproximadamente 1 millón de muertos. O sea, yo no confío en las estadísticas de un país que, como dije, no tenía fuerzas armadas, donde los presos se salieron de la cárcel. Y República Dominicana ha tenido que luchar sola con ese problema. Y a la hora de hacerlo, se ha a veces sacrificado nuestra responsabilidad internacional. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas inmerecidas. Injustas. Algunas todas, injustas, todas donde injustas. Se llevaban personas que ni siquiera hablaban bien el español, recién llegados, que venían con mentiras a esa corte, y se nos sacrificaba, obviando la responsabilidad que tenían las grandes potencias que habían usufructuado Haití y que no habían sido solidarias como fue República Dominicana en el momento del terremoto. Nosotros fuimos el primer estado que llegó y le dio la mano amiga a Haití. Nosotros somos y agradecemos la importancia de que ha tenido la migración haitiana en República Dominicana, pero tiene que tener un límite y es lo que se está haciendo. Ahora, cuando sectores malintencionados toman y quieren obviar esas medidas que se están tomando para intensificar conflictos sociales, ahí es que nosotros tenemos que poner el freno, porque no es verdad que se ha incrementado la inmigración haitiana.
se han tomado controles como nunca antes se habían tomado, se han respetado los derechos humanos como nunca antes se habían respetado, y es un problema que no negamos que existe, porque como dije, Haití sufrió una catástrofe humana, es un estado extraordinariamente débil, y obviamente siempre se da la migración del país más pobre al país más desarrollado, y la realidad es que en esta isla conviven el país más pobre del hemisferio y uno de los países que ha exhibido mayor crecimiento económico sostenido, y eso va a generar de uno a otro territorio el trasiego de personas. Así es. Nosotros estuvimos emigrando hasta hace poco hacia Estados Unidos, y sobre todo hacia Puerto Rico, que es la que nos queda más cerquitica, ahí en Las Yolas. Aquí estaba mirando, por cierto, un lugar por aquí, por la provincia de María Trinidad Sánchez, Nagua, que se llama Puerto Rico a pie. Se llama una comunidad, ahí se llama Puerto Rico a pie. Y aquí hay provincias donde hay lugares que se llaman Puerto Rico. Por ejemplo, en Bonao hay un sector que se llama Puerto Rico. Y aquí había un barrio en la capital que se llamaba Puerto Rico también. Pero Puerto Rico a pie era en Nagua. Pero Puerto Rico a pie es en María Trinidad Sánchez, en Nagua, camino a Cabrera, usted lo ve. Porque está el letrero ahí en la carretera. Puerto Rico a pie se llama este lugar. ¿Por qué razón? Precisamente porque por ahí y por Miches, hay otros lugares que se llaman Puerto Rico también. Era por ahí por donde se daba la migración masiva. Yo tengo amigos que perdieron familiares en esa migración. Un gran amigo incluso, profesor, que perdió una hermana suya, precisamente en uno de esos viajes ilegales que se hacían de aquí hacia Puerto Rico. Óigame, recuerde, señores, avivemos el seso, como decía Manrique en la Edad Media, ya el poema de Manrique, avivemos el seso, el cerebro, la memoria, busquemos para atrás para que no nos olvidemos de eso. Los dominicanos y dominicanas estábamos emigrando hacia Puerto Rico en masa, en yolas. Miles perdieron su vida cruzando ese canal de la Mona. Miles, no sabemos cuántos miles. No sabemos cuántos miles de dominicanos perdieron la vida cruzando ese canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. Y cuántos miles fueron devueltos. Desde luego, la cantidad de miles que ingresaron también es alta. Tan alta que hoy la comunidad emigrante de aquí, o sea, de que emigra, y que en Puerto Rico es inmigrante, por lo tanto, la comunidad mayor de inmigrantes en Puerto Rico es dominicana. La mayor comunidad de inmigrantes en Puerto Rico es dominicana. Se cuenta por el orden de los miles, de las decenas de miles, para que entendamos, porque el dominicano estaba emigraba en masa. Tenemos que recordarnos aquella película famosa del Regina Express. La película del Regina Express, que se llama Pasaje de Ida, esa película, si mal no recuerdo. Sí, con Carlos Alfredo. De don Agliberto Meléndez, creo que es el director. Agliberto Meléndez, sí, un gran director de cine dominicano. Ese Pasaje de Ida, esa película, precisamente, retrata la tragedia de esa emigración. Retrata la tragedia de esa emigración masiva. Sí, ahí están algunas escenas de Pasaje de Ida, que fue una gran realización en su momento de don Agliberto Meléndez. Esa película, sí, dije, retrata la tragedia de esa emigración. Los dominicanos y dominicanas. Hoy, desde luego, la emigración de la República Dominicana hacia Puerto Rico, hacia cualquier otro lugar, es una emigración mínima. Hoy se da lo contrario, profesor. Migración Puerto mínima. Rico están viniendo, exacto. Tal vez por la situación de la tragedia que hubo con el ciclón, pero ahora se está dando, es más, desde hace varios años antes del ciclón, se está dando lo contrario. Hay una inmigración de puertorriqueños que emigran de Puerto Rico para acá desde hace aproximadamente 4 años.
Sí, porque hace un hubo tiempo. un deterioro Sí. de las condiciones de Puerto Rico, el tema de la deuda pública en Puerto Rico, el crecimiento del desempleo en Puerto Rico y obviamente se da, como decíamos ahorita, la migración del país donde menos oportunidades hay a donde más oportunidades hay. Exacto. Y actualmente la migración se está produciendo de Puerto Rico a República Dominicana. Por primera vez en muchísimas décadas, la emigración es ahora inmigración, es migración al revés, es hacia República Dominicana. Los dominicanos hoy estamos viajando más, nada más hay que ir a los aeropuertos para darse cuenta los días, cuando llegan las vacaciones, cuando llega la vacación de verano, las vacaciones de Navidad, la Semana Santa, nada más hay que ir a los aeropuertos para usted darse cuenta de que hay una clase media dominicana que viaja y que viaja de paseo, que viaja a juntarse con sus familiares, que viaja a Disney, a no sé dónde, a no sé cuánto, a hacer turismo. Hay una clase media dominicana que ha crecido indudablemente, y no es clase media alta, ¿no? No es clase media alta nada más. Hay que ir para uno darse cuenta que no es clase media alta, es clase media, y hasta clase media baja. Sí, incluso yo creo que esa movilidad social también molesta pero muchos emigrando sectores. No para quedarse, Sino está de emigrando de vacaciones, a disfrutar, que es como debe hacerlo toda la humanidad. Todos los seres humanos tenemos derecho a viajar al extranjero. Todos tenemos derecho a viajar al extranjero, a conocer el mundo y a darnos cuenta de que el mundo no es esta tacita de café que hay aquí, porque esto es una tacita, un cachimbo lleno de tabaco, decía un señor en mi pueblo. En el mismo trayecto decía, del sol. Sí. El mundo no es este pedacito, el mundo es, como decía aquel famoso novelista peruano, don Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno, una novela magnífica, por cierto, de esas de novelas de la tierra, como se llama a ese género que floreció en los años 50, 60 en la literatura hispanoamericana. El mundo es ancho y ajeno, una novela fabulosa, se la recomiendo, de ese, creo que peruano, Ciro Alegría. Sí, el mundo es ancho, muy ancho. Y lo lamentable es que sea ajeno, como dice Ciro Alegría, que no sea de todos, sino que es ajeno, es de unas élites que lo tienen en la palma de sus manos. Pero, insisto, en la República Dominicana ha habido un fenómeno interesante. El crecimiento económico experimentado en los últimos 20 años, y particularmente en los 16 años de gobierno del PLD, hay que decirlo claro y pelado eso, aunque le duela a mucha gente, en esos 16, ya va para 20 años en poco tiempo, la República Dominicana se ha multiplicado por 20 o por 30. Hay que recordar que en el 96, cuando llegó el PLD por primera vez al poder, al gobierno, el presupuesto de la República Dominicana era menos de 30.000 millones de pesos. Menos, era alrededor de 26, 27 mil millones de pesos. Óigalo bien, hay que recordarlo, hace 20 años el presupuesto de este país era de 27 mil, 26 mil millones de pesos. Hoy el presupuesto de la República Dominicana es de más de 800 mil millones de pesos. Óigalo, multiplique para que usted vea de 27, 26, 27 mil pesos que era el presupuesto que recibió el PLD en el 96, el doctor Leonel Fernández entonces. Multiplíquelo, llévelo de 26, 27 mil a más de 800 mil millones de pesos, que es en donde está hoy el presupuesto de la República Dominicana. ¿Por cuánto nos hemos multiplicado? ¿Por cuánto se ha multiplicado la economía? Para esa gente que vive por ahí también, vaticinando catástrofes con la deuda externa. Sí, porque esa es la otra cosa. La deuda externa, ¡ay, qué monstruo, qué cosa más grande! Pero estamos pagando nuestra deuda, estamos bien calificados en el mercado internacional, fluye la inversión extranjera en la República Dominicana. Nada más Altice acaba de anunciar una inversión de 4 años de más de 30 mil millones de pesos, 33 mil millones de pesos.
para que veamos, fluye la inversión, fluye la economía. Entonces hay gente aquí que nada más ve el caos y la catástrofe. Eso, unos ven el caos y la catástrofe con los haitianos y otros ven el caos y la catástrofe con la deuda externa. Pues usted está pagando, no le debemos a nadie un centavo, al contrario, la deuda que teníamos con Petrocaribe la pagamos totalmente, no debemos un chele, le pagamos al Fondo Monetario Internacional lo que le debían, no le debemos un chele y lo tenemos ahí con los brazos abiertos así. El Fondo Monetario Internacional ahora está loco por prestarle a la República Dominicana. Sí, lo han dicho las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Queremos seguir negociando con ustedes. No le debemos un centavo al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que quieren? Que no cojan prestado para terminar de construir a Punta Catalina. Pero claro que sí. Si es para construir Punta Catalina, para inversión de capital, como se llama eso, pero claro que sí, eso lo hacen todos los capitalistas del mundo, todos los capitalistas inteligentes hacen eso, coger prestado para invertir. Ahora usted no puede endeudarse, lo que usted no puede es endeudarse de manera alegre para pagar deuda, eso no lo puede hacer y ni lo debe hacer nadie, endeudarse para pagar nadie. España lo hizo, claro sí, que cogió una deuda, contrató una deuda de más de 70.000 millones de euros, pero para salvar los bancos. Aquí se hace, sí, para salvar a los bancos, a esos banqueros. Provocó una revolución en Islandia. A esos banqueros vagabundos. Para eso sí se endeudó a España, el gobierno español. No para buscarle trabajo y para crear inversión, para crear puestos de trabajo para los infelices que emigraban y están emigrando y siguen emigrando de España, porque la verdad es que se acostumbraron a un modelo que ya después no les sirvió y empezaron a emigrar porque ahí el paro llegó ahí a un 25, a un 30%, llegó el paro, como dicen ellos, es decir, la tasa de desempleo. Mire, usted tiene ahí a Kenia esperándonos, que nos trae el café Santo Domingo de cada mañana. Gracias a ese café Santo Domingo estamos aquí hablando tanto. Gracias a ese café Santo Domingo podemos compartir esta conversación. Gracias, compañera Kenia, gracias a Indubán, al Café Santo Domingo. Insisto, los dominicanos hoy no estamos emigrando. Pero ese mismo ejemplo de España, profesor, ese mismo ejemplo de España, claro. Yo conozco y tengo muchos amigos que han venido de España, que vivían en España, y producto de esa situación donde el Partido Popular básicamente, en vez de aumentar el gasto social, lo que hizo fue que lo disminuyó. Y recurrieron a una deuda para salvar a los bancos de una crisis que ni siquiera ellos habían generado, claro. Porque eso vino por las hipotecas basura que había en el mercado norteamericano, y como la globalización privilegia a las empresas y a los productos y no a la gente, se acudió en rescate de los poderosos. Eso provocó una crisis en España y muchos dominicanos comenzaron a retornar a la República Dominicana y a emigrar de España, cuando el fenómeno había sido todo lo contrario. Así es. Nosotros íbamos de aquí a España y se creó una comunidad muy fuerte de dominicanos en España, todavía la hay, pero hay que decir que han venido a partir del 2012, han ido retornando a República Dominicana, producto también no solamente de nuestro crecimiento, sino de la situación catastrófica que ha vivido España. Ahora que usted mencionaba el tema también de muchas personas que hacen informes catastróficos y presentan informes catastróficos, yo recuerdo unos informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que en ese entonces esos informes lo dirigió el distinguido Miguel Seara Hatton, que analizaba cómo la economía dominicana había decrecido del año 2001 al 2004. Esos informes están ahí para el que lo quiera ver, donde se había aumentado el endeudamiento sin producirse inversiones de capital, sin mejorarse las inversiones, solamente aumentando el gasto corriente. Y también se hizo un rescate financiero de los bancos, violando la ley monetaria. Esas situaciones han sido superadas
Y es curioso que esas personas que escribieron ese informe en ese momento actualmente estén criticando este modelo donde se ha ido distribuyendo el crecimiento económico, porque República Dominicana, como usted señala, en los gobiernos del PLD había crecido, pero la redistribución de ese crecimiento no había sido impulsada por un fuerte programa de políticas sociales, cosa que ha ido sucediendo desde hace 5 años al iniciarse una serie de revoluciones en varios ámbitos, educativa, en el ámbito de la salud, en el ámbito tecnológico, que van a favor de la gente. Mire, yo quiero saludar al final de estos comentarios a los profesores y las profesoras de la UAS que desoyeron el llamado a huelga, a paro de docencia que le hizo o que les hizo un sector de la llamada FAPRO-UAS, la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, porque hay un desorden tan grande, que hasta ellos están divididos. Y hay un sector que dijo que se iba a la huelga y otro que decía que no, que bueno, que para acá, que para allá. Pero ellos estaban en eso, en irse a la huelga. Se fueron. Pero se fueron, exacto. Se fueron a la huelga. Exacto, lo que pasa es que se quedaron a mitad de camino. Lo mucho hasta Dios lo ve, como dice la gente. Lo mucho hasta Dios lo ve, dice la gente con esa ironía, con ese sarcasmo inteligente que caracteriza al pueblo dominicano. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y desde luego hay gente muy seria ahí todavía que se respeta y que dice, bueno, pero nosotros tenemos 2 meses sin trabajar, que son 2 meses que nos los ha pagado la universidad, nos los ha pagado el Estado, el gobierno, sí, porque a la larga dice la gente que del mismo cuero sale la correa. Del mismo cuero sale la correa, es decir, todo sale del mismo presupuesto nacional. Y la UAS es una institución, es un barril sin fondo, más que una institución. Un barril sin fondo que recibe más de 8.000 millones, cerca de 9.000 millones de pesos. Óigame, que por Dios, debía pensarse 2 veces antes de hacer cualquier tipo de reclamo y de paro y de huelga y de disparate y de abuso además contra este pueblo y de abuso contra esos estudiantes que, óigame, con 1000 sacrificios estudian, y sobre todo contra un Estado, el Estado dominicano, que se sacrifica, porque esa universidad representa un sacrificio grande para el Estado dominicano. Es una contribución en algunos aspectos para la sociedad, pero hace mucho que la UAS dejó de ser el contribuyente principal de profesionales para el país, porque además, óigame, el retorno social es muy poco. Es muy poco, porque además la UAS no invierte en ciencia, la UAS no invierte en investigación, la UAS no invierte en capacitación, la UAS no invierte en evaluación de ese profesorado parasitario que está ahí, y sobre todo de esa empleomanía parasitaria que todos los rectores producen cada 2, 3 años, cada vez que llega uno nuevo, porque esa es una vagabundería de todo el tamaño, que cada rector, ese es el peor populismo y el peor de los clientelismos que puede haber en la República Dominicana, el de una serie de gente de ahí que han secuestrado esa universidad para repartírsela. Y es lamentable. Hay un gobernador y subgobernador de parqueo, profesor, allá. No hay de todo. Un gobernador, subgobernador de parqueo, ayudante de parqueo. Sí, porque la UAS es una expresión de lo más deleznable de la sociedad dominicana. Es esa expresión, lamentablemente es un producto social, lamentablemente lo es, esa es la realidad. Pero yo sí quiero
repito, saludar a esos profesores y a esas profesoras sacrificados, que yo conozco muchos de ellos que van a dar sus clases en la universidad, que desoyeron a todos estos desorejados, vividores, que lo que están es esperando que le llegue un chele más a la universidad. Y por cierto que el gobierno le puso en el presupuesto de este año una partida mayor a la universidad, no sé, de 300, 400 millones de pesos. Pero para ellos eso no es nada. No, ellos se lo traen. Para ellos eso es paja para la garza. Para ellos eso es paja para la garza. Entonces, en algún momento la República Dominicana, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tendrá que plantearse seriamente la cuestión UAS, la cuestión Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ese probablemente es el negocio del capaperro. Es el negocio del capaperro, para que entendamos. Pero, repito, quiero saludar, quiero felicitar a esos maestros y a esas maestras que se mantuvieron firmes y que dieron todas sus clases en esta semana, que es en esta semana que inicia la docencia. Se inició la docencia el pasado lunes, y ellos estuvieron ahí, se mantuvieron firmes en su trabajo, dando servicio a sus estudiantes. Mire, nosotros tenemos aquí una entrevista con el doctor Fernando Morales Vigil, eminente cirujano dominicano, que dirige el Instituto de Coordinación de Trasplantes, en trasplantes de órganos. Así que yo quiero compartir esa entrevista con todos y todas ustedes, porque son muchos los temas interesantes que esta gente trata aquí. Y desde luego sigamos cuidando el yaque del norte, como dijo el presidente de la República recientemente, que ha nombrado la comisión que se va a encargar del plan de manejo de la cuenca del yaque del norte. Compartamos todas estas informaciones, no se mueva de ahí.